La perspectiva, inflación de abril, y ya se está hablando qué es lo que puede pasar con la inflación de mayo, Adrián. Sí, efectivamente, son los primeros cálculos de consultoras privadas, recién estamos al día 16, son trazos gruesos, todo puede cambiar, pero recordá que antes de la salida del cepo, la inflación fue de 3,7%. En un mes, el de marzo, que habitualmente sube un poco, Sí, es un mes, te diría, inflacionario, ¿no? Por Siempre los colegios, por el impacto de la carne, de los alimentos en general. Ya antes de la salida del cepo había una aceleración notoria en la suba de los alimentos, en las góndolas, antes de la salida del cepo. Ya en ese momento las consultoras dijeron, vamos a hacer una inflación de 4, 4,5, 5. Ahora, ¿qué ocurrió? Se salió del cepo y hubo una devaluación mínima, pero devaluación al fin, del 10%. Ese dólar que se movió a 1.230. Entonces, que es donde está ahora, 1.230, 1.233. Hubo una devaluación del 10% teniendo en cuenta el dólar importador. El dólar importador era 1.090 y ahora está en 1.200. Ajá. Es decir, subió un poquito. Ahí esa es la devaluación que hay que tener. ¿Qué se prevé con la ¿Qué de dicen abril? entonces las consultoras? Estamos más convencidos de que vamos a una inflación del 5%. 5%. Abril y mayo, 2 meses. Es cálculo de consultoras privadas. Abril y mayo, 2 meses de inflación alta. El doble de lo que quería el gobierno. Sí. ¿No? Porque el gobierno quería bajar el piso de el 2. gobierno sabe que ahora ya tiene inflación alta un par de meses. Hasta junio por lo menos. Se nos fue la placa anterior, que era la... Vamos a la siguiente placa. A ver, ¿la traemos? La anterior. No, la siguiente. Ahí estamos. La siguiente. Ahí viene, sí. La siguiente y la dejamos en la siguiente. A ver. Ahí viene, va llegando. Como la inflación, de a poquito, se va formando. Escúchame, si Se forman los el menos 2% Bueno, tarda meses, ¿por qué te tiene mientras que te llegar vamos la contando, placa lo que ocurre es Está que apurado. empiezan a llegar listas de precios. Sí. No hay un aumento generalizado de todos los precios, pero sí algunos proveedores ya empiezan a entregar listas de precios nuevas a supermercados, a ferreterías, a corralones. ¿De cuántos son los aumentos? En el caso de alimentos, entre 5 y 9%. Ahí lo tenemos. Las ferreterías, 10% y corralones hasta el 15%. Te digo que muchos productos que te aumenten entre un 7 y un 9% es mucho. Es mucho. Para el mucho, bolsillo, para la mucho cotidiana es mucho. en el porcentaje final. Y acá corralones, ya el costo de la construcción ya venía alto. Bueno, ahí tenés un aumento que impacta en el bolsillo. Bueno, estos son listas de precios que están empezando a llegar. Antes de la salida del cepo había habido aumentos, por más que los supermercados no lo reconozcan, fueron retocando. Ahora vuelve a haber aumentos. No son generalizados, no son en todos los productos, pero sí en muchos productos. ¿Y qué va a pasar? ¿Hay otra placa? Sí, seguimos. Ajá. Obviamente, ¿qué es lo que te dispara esto? Reclamo de salario. Eso te iba a preguntar. Si cuando la inflación había bajado, te decían, bueno, te aumentamos de acuerdo al índice de inflación, que nunca se dio totalmente. ¿Qué pasa ahora con un estimado 5% de inflación? ¿Qué pasa con los sueldos? El gobierno lo que intenta es pisar los aumentos salariales en torno al 1, algo. 1,5, 1,8, 1. A veces dibujan con algún bono no remunerativo, dibujan un aumento un poquito mayor. De todos los gremios hubo 23, 24 negociaciones salariales. Hubo 3 gremios o 4 nada más que le ganaron la inflación. ¿Cuáles son? Maestranza, bancarios. La inflación de los 3 primeros meses del año acumulada es casi 8, 7,7%. ¿Quién le ganó? Maestranza, bancarios, casi empataron. Construcción estuvo cerca de empatar y plásticos, que consiguió un aumento del 11%. Que suele darse que cuando superan la inflación, digamos, o le ganan la inflación, es porque además venían con un retraso muy grande. También suele ocurrir eso, ¿no? Y depende también el mes cuando negociaron. No es lo mismo negociar en marzo que haber negociado en diciembre. Ahora, Bueno, si la lógica era que el los resto sueldos... de los gremios perdieron. Sí, que los sueldos le ganen a la inflación, porque esa es una de las frases del gobierno. Los sueldos le ganaron a la inflación, cosa que no ocurrió. ¿Qué van a hacer ahora? Porque yo
no entiendo nada de economía, por eso te pregunto, pero bueno, digo, si la idea es que los sueldos alcancen la inflación, si la inflación es del 5%, ¿de cuánto tendría que ser el aumento salarial? Sí, la teoría del gobierno, de paso te cuento esto, ¿no? El gremio que más perdió es el de los estatales. Uno de los 2 o 3 que más perdieron es estatales, que están muy atrasados. Lo que vos decís es, ¿qué va a pasar ahora? La teoría de la Secretaría de Trabajo es que los aumentos tienen que ser bajos, 1, algo, y que se negocie por empresa. Si tu empresa te puede pagar un poco más, te paga. Lo que dicen es, si vos haces un aumento general, una paritaria muy alta, ahogás empresas que no tienen productividad. Okay. ¿Y cómo reactivás el consumo? Bueno, el consumo, de hecho, no se está reactivando. Viene cayendo más lento, es como la caída del consumo continúa. Después vamos a hablar de consumo, pero en marzo, datos oficiales, bueno, datos no oficiales, datos de Sentia, que es una consultora que trabaja muy bien el tema consumo. En marzo el consumo cayó interanual 5,4% y en el acumulado de los 3 meses, enero, febrero, marzo, 8,6%. Es decir, el consumo continúa cayendo, más lento que antes. Es decir, pareciera que empieza a reactivarse un poquitito, pero continúa cayendo. Obviamente, porque el poder adquisitivo, el dinero disponible es poco. Si la inflación es del 5%, te aumentan el sueldo un 1%, no te alcanza la plata para comprar. Ahora, el gobierno descubrió otra cuenta. Dijo, espera que con esto te dejo una idea para que la pienses. En diciembre, perdón, el viernes pasado, el dólar que vos podías conseguir estaba a 1.345, 1.350, el dólar blue. Ahora vos podés conseguir un dólar a 1.230. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tu salario en dólar es mayor. Se apreció 10%. El gobierno descubrió esa cuenta. Entre el viernes y el lunes, tu salario creció 10%. 3 días tu salario es mayor. Hay que ver cómo sigue la cotización. Ojalá que siga como está, ¿no? Para mantener esta cierta estabilidad que hay.